El sometimiento a los padres se convierte, nos dice Mary Wollstonecraft, en una preparación para la esclavitud del matrimonio. Bueno, esto lo ligo a lo que comentaba en el vídeo anterior, ¿no? Sobre los deberes hacia los padres. Religión, fuente pura de consuelo en este valle de lágrimas. ¿Cómo ha sido tu clara corriente enlodada por los amateurs que se han esforzado en confinar en un estrecho canal las aguas vivas que siempre fluyen hacia Dios, el sublime océano de la existencia? ¿Qué sería la vida? ¿Qué sería la vida sin aquella paz que el amor a Dios, cuando es cimentado en la humanidad, solo puede impartir? Todo afecto terrenal regresa a intervalos a apresar al corazón que lo alimenta, a apresar. Todo afecto terrenal regresa a intervalos a apresar al corazón que lo alimenta, y las efusiones más puras de benevolencia, con frecuencia groseramente desalentadas por el hombre, deben encaramarse como una ofrenda voluntaria a él que las creó, cuya resplandeciente imagen débilmente reflejan. Nos habla también del deseo de vivir en el mismo estilo que el estrato inmediatamente por encima de ellos, el deseo que tienen las clases oprimidas o las clases menos favorecidas de vivir por encima de los límites que supuestamente tienen, infecta a cada individuo y a cada clase de gente. Obviamente la codicia de los desfavorecidos es una manera en la cual ellos expresan su propia valoración que tienen de sí mismos, del bien de la vida, que es en esencia el único bien. Y valorando ese bien, entonces estamos en la predisposición adecuada para luchar, para aspirar, para reclamar cualquier otro bien al que pensemos que tenemos derecho. Bueno, pues como os comentaba, nos dice Mary Wollstonecraft que el deseo de vivir en el mismo estilo que el estrato inmediatamente por encima de ellos infecta a cada individuo y a cada clase de gente, y la mezquindad es el concomitante de esta innoble ambición. Una vez que somos codiciosos, pues consecuentemente somos mezquinos, porque queremos guardar para ese personaje segregado. ¿Y qué le ocurre a este personaje segregado? Pues que básicamente cotidianamente está confrontado con aquellos con los cuales conviven. No está confrontado con ricos, con poderosos, con élites privilegiadas, con grandes banqueros, con grandes reyes, grandes ministros. No, está confrontado con sus hermanos y hermanas, con sus padres, con sus hijos, con sus vecinos, con los demás desfavorecidos con los cuales convive cotidianamente. En esos entornos va creando violencia, va creando tensión, va creando conflicto, y así, generación tras generación, siglo tras siglo, pues este elemento le resulta muy beneficioso para esas élites que han creado esa realidad social. Puede esperarse que inspiren sentimientos independientes aquellos cuya conducta está regulada por la prudencia cautelosa que está siempre pendiente de la promoción. Esos pedagogos políticos, esos personajes que tienen posiciones relevantes en la sociedad y al mismo tiempo tienen personas que dependen de ellos, que aprenden de ellos. Esas personas, ¿qué es lo que pueden enseñar? Si estas personas son codiciosas, si esas personas están deseosas de ir medrando en esa jerarquía. Si el matrimonio es el cimiento de la sociedad, toda la humanidad debería ser educada según el mismo modelo, o la relación entre los sexos nunca merecerá el nombre de compañía, ni desempeñarán las mujeres nunca los deberes peculiares de su sexo hasta convertirse en ciudadanas ilustradas, hasta ser libres al estar capacitadas para ganar su propia subsistencia, independientes de los hombres, en la misma manera quiero decir, para evitar el malentendido, que un hombre es independiente de otro. En la misma manera que un hombre es independiente de otro, ¿por qué no lo iba a ser la mujer con respecto a sus semejantes? Lo que da a entender es que evidentemente en comunidad y en la vida de por sí se dan las interdependencias, como no puede ser de otra manera. Tú estás viendo este vídeo, si es que alguien lo ve,
porque evidentemente hay muchísimas personas que han trabajado para crear esta red, para crear internet, las redes sociales, para crear esta tecnología, para descubrir la electricidad y aplicarla como la aplicamos, para descubrir la informática y desarrollarla como ha sido desarrollado. Es decir, yo dependo de infinidad de hombres y mujeres que han trabajado, que han invertido muchísimas horas. El lenguaje que uso no me lo he inventado yo, es una herencia que recibo de mis mayores, de mis manes, ¿no? Como les decían antiguamente. Entonces, todo es interdependencia, en todos los sentidos. Las vibraciones que emanan de mi boca necesitan de un espacio para ir progresando y para llegar al receptor auditivo que las va a transmitir por las ondas y va a hacer que llegue a aquellos que ven este vídeo, ¿no? Todos son interdependencias infinitas. Pero cuando Mary Wollstonecraft habla de la independencia, pues sabemos a qué se está refiriendo. Se trata de vivir conforme a una mentalidad de abundancia, de aceptación, de cultivar la propia individualidad. Y eso puede hacerlo la mujer de la misma manera que puede hacerlo el hombre. Sin embargo, la educación hasta ese momento, y ha seguido siendo así durante mucho tiempo, la educación que se le daba a las niñas era la educación en la dependencia. Ellas van a servir a los hombres, ellas van a estar en esos búnkeres que llaman entornos domésticos. Ahí se van y por lo tanto se las educa para eso. Los mensajes subliminales, o no subliminales sino directos, que se les dan a ellas, pues les condicionan toda su vida, les condicionan la forma en la que ellas piensan, en la que ellas sienten, en la que ellas se relacionan. Y Mary Wollstonecraft, como es consciente de ello, porque lo ha estudiado en profundidad, porque ha sido pedagoga, ha sido periodista, ha sido institutriz, ha conocido a muchísimas mujeres de la clase media, como es consciente de todas estas limitaciones que son artificiales, que son creadas por un orden puramente arbitrario, convencional, que puede ser transformado, como es consciente de ello, pues lógicamente se siente obligada, siente la responsabilidad de dar testimonio de sus conclusiones, y eso es precisamente lo que hace en este libro. El matrimonio nunca será considerado sagrado hasta que las mujeres, al ser educadas con los hombres, estén preparadas para ser sus compañeras más que sus queridas, pues los viles trucos de la astucia las hacen despreciables, mientras la opresión las hace tímidas. Es por lo que Mary Wollstonecraft piensa, ¿no? Que estas mujeres privadas del cultivo de su razón, adoctrinadas para ser seres serviles y dependientes, o bien se vuelven tímidas, que es de la manera de verse agarrotado y como si fueras cargando con un peso superior a tus fuerzas durante toda tu vida, o bien se vuelven astutas, ingeniosas, arteras, y empiezan a maquinar cosas enrevesadas, porque de esa manera es como ellas buscan ejercer el poder que se le ha negado. Lo buscan a través, eso lo comentaba ella en otro pasaje. No nos debe sorprender que ellas obtengan placer, como pasa con tantas personas sometidas, ¿no? Con los pobres, por ejemplo. Obtienen placer al hacer actos maliciosos, porque de esa manera se dan un chute de empoderamiento, ¿no? De esa manera dicen, yo puedo hacer cosas. Pero paradójicamente, al haber sido marginadas, al haber sido limitadas, al haber sido adoctrinadas en el desprecio de sí mismas, ese poder lo ejercen de manera invertida, no de manera expansiva, no de manera creativa. Han sido adoctrinadas para el fingimiento, y por lo tanto la bondad, la virtud, el amor, la empatía, todo eso se convierten también en cosas que hay que fingir, porque se les adoctrina en que esas cosas no existen, que no son verdad. Inconscientemente eso es lo que pensamos todos en la sociedad, que el amor es una mentira, que la bondad es una mentira. ¿Cuántas veces decimos que los corruptos, que los que engañan, que los tramposos, que los embaucadores son listos? Ten cuidado con ese, que es muy listo, que es un listillo. Ese tío, ten cuidado, La gente maliciosa se les etiqueta de gente inteligente, de gente lista, mientras que a los bondadosos a menudo los vemos como tontos, porque se privan de algo para ofrecérselo a sus semejantes.
Esta es la sociedad que hemos creado. Pero las cosas evidentemente no son así, en esencia. Es lo que nosotros hemos hecho. Tan convencida estoy de esta verdad que me aventuraré a predecir que la virtud nunca prevalecerá en la sociedad hasta que las virtudes de ambos sexos estén fundadas en la razón. Eso es por lo que ella aboga. No aboga por moralismo, no aboga por dogmas, por mandamientos ciegos, no. Aboga por el cultivo de la razón. Obviamente, como ya dije en tantos vídeos, ella es una mujer cristiana que cree en la fe cristiana, que cree en la civilización cristiana, que cree en el mensaje de Jesús. Y por lo tanto, eso es lo que a ella, esa es algo incuestionable para ella. Y con ese referente, bajo ese referente, va desarrollando su dialéctica. Pero esta dialéctica también es transmutable para una mentalidad de alguien que sea agnóstico, por ejemplo, o que sea ateo. Sus conclusiones no son exclusivas para los que somos cristianos. Tan convencida estoy de esta verdad, se refiere al matrimonio, que nunca será sagrado verdaderamente en el mundo. El matrimonio de lo femenino y lo masculino, desde mi punto de vista, ya es sagrado de por sí. Otra cosa es que nosotros no estemos a la altura de ese matrimonio, de esa armonía entre el yin y el yang. Tan convencida estoy de esta verdad que me aventuraré a predecir que la virtud nunca prevalecerá en la sociedad hasta que las virtudes de ambos sexos estén fundadas en la razón y hasta que se permita a los afectos comunes a ambos ganar su debida fuerza mediante el desempeño de los deberes mutuos. Un gusto por las bellas artes requiere gran cultivo, pero no más que un gusto por los afectos virtuosos. Fijaos cómo relaciona el arte con la virtud. Un gusto por las bellas artes requiere gran cultivo, pero no más que un gusto por los afectos virtuosos. Y ambos suponen aquel engrandecimiento de mente que abre tantas fuentes de placer mental. ¿Por qué la gente se apresura a comparecer en escenarios ruidosos y círculos abarrotados? ¿Por qué la gente se congrega en esos teatros en aquella época empetados de gente? Hoy en día lo vemos en los estadios de fútbol, de béisbol, de baloncesto, en los conciertos de los grupos de moda, ¿no? Porque la gente se abarrota esos lugares, ¿no? Debo contestar que porque carece de actividad de mente, y por lo tanto busca el bullicio que está afuera. Debo contestar que porque carece de actividad de mente, porque no han apreciado las virtudes del corazón. Ellos, por tanto, solo ven y sienten en bruto. Quieren movimiento brutal, bestial, ¿no? Como la música esa de bum, 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 bum. Esa música que, según dicen algunos musicoterapeutas, hace que las neuronas no se regeneren como deben regenerarse, es decir, idiotiza. Es una música que idiotiza a las personas. Fijaos que esto, la utilidad que tiene para esas élites a las cuales me refería antes. Quieren esta música que idiotiza, porque así van a estar, los chavales van a ser cortitos de luces. No quieren música que les estimule a pensar y a sentir, a cultivar su potencial. Música que también existe. Debo contestar que porque carece de actividad de mente, porque no han apreciado las virtudes del corazón. Ellos, por tanto, solo ven y sienten en bruto y continuamente anhelan variedad. Quieren movimiento, actividad, porque así se olvidan de esa variedad que está en sí y que ellos siempre están despreciando. Temen sentirse culpables por no valorar ese potencial creativo que han ignorado durante tantos años. Ellos, por tanto, solo ven y sienten en bruto y continuamente anhelan variedad, al encontrar insípido todo lo que es simple. Ellos encuentran insípido todo lo que es simple. La vida es muy simple, cómo las células se regeneran para mantener la vida en nuestros cuerpos. Eso es algo muy simple, pero qué complejas son todas las células, cada una de ellas. Qué universo tan complejo supone cada una de estas células, cada uno de los átomos, cada una de las moléculas. Y sin embargo, todo de manera expansiva expresa, manifiesta voluntad de vivir. Creo que la forma humana debe haber sido más hermosa de lo que es en la actualidad. Creo que la forma humana debe haber sido más hermosa
de lo que es en la actualidad. Porque la indolencia extrema, esa vida evasiva, ese culto a la indolencia, a la vagancia, al querer huir de nuestro potencial creativo, ese segregarnos de la naturaleza que nos invita a llevar una vida activa, dinámica. La indolencia extrema, las ataduras crueles y muchas causas que influyen con fuerza sobre ella en el estado lujoso de nuestra sociedad retardaron su expansión o lo deformaron. Esa tensión, esa ansiedad, esos miedos en los cuales vivimos, en los cuales nos relacionamos, esas urbes, esas megápolis llenas de millones y millones de personas, de extraños que se miran como con temor, esos coches, esos miles de coches circulando, autobuses, trenes, metros a toda velocidad, esos delitos, esos crímenes que cada día acontecen, esos accidentes, esa polución en la cual conviven permanentemente millones de personas. Todo eso no les debe afectar a su salud física, ni a su salud mental, ni a su salud emocional. Sin embargo, continúan allí. Ejercicio y aseo parece ser no solo los medios más seguros para preservar la salud. Ejercicio y aseo, ejercicio del cuerpo, ejercicio de la mente, ejercicio del corazón, sino también para promover la belleza. Busca la belleza es la verdad, decía John Keats, la verdad es la belleza. Eso es lo que necesitas saber para vivir en este mundo. Verdad es belleza, belleza es verdad. Sin embargo, esto no es suficiente. La moral debe concurrir, o la belleza será meramente de aquel tipo rústico que florece en los inocentes y saludables rostros de algunas personas del campo, cuyas mentes no han sido ejercitadas. Esa inocencia, esa candidez, esa naturalidad propia de la gente, de los campesinos, y más en esa época, en la cual pues no había las consecuencias de la aldea global en la cual vivimos ahora, en el cual los de pueblos y los de ciudad cada vez somos más parecidos. En ese tiempo los campesinos eran fácilmente identificables. Pero como ella dice, no debemos aspirar a ser como ellos, porque son simples, porque son ignorantes, porque no se cultivan, porque no son ilustrados. Por lo tanto, eso no lo podemos admirar en ellos. El juicio debe residir en el senyo, el afecto y la chispa de la imaginación. Y la chispa de la imaginación en los ojos. El juicio debe residir en el ceño, el afecto y la chispa de la imaginación en los ojos, y la humanidad debe arquear las mejillas. Fijaos cómo ella da a entender que determinados valores humanos, determinadas virtudes esenciales de la naturaleza humana se manifiestan en nuestra expresión. O vano es el brillo de los ojos más bellos, o el acabado elegante de los rasgos más delicados, mientras se demuestra encanto y modestia en todo movimiento efectuado por las activas extremidades y las articulaciones bien estructuradas. Pero todo este bello ensamblaje no se reúne por casualidad, sino que es la recompensa de esfuerzos pensados para apoyarse mutuamente, pues el juicio solo puede adquirirse mediante la reflexión, el afecto mediante el cumplimiento de los deberes, el juicio mediante la reflexión, el afecto mediante el cumplimiento de los deberes, y la humanidad por el ejercicio de la compasión hacia toda criatura viviente. Para hacer la humanidad más virtuosa y más feliz, ambos sexos deben actuar según el mismo principio. Pero ¿cómo se puede esperar tal cosa cuando sólo se le permite a uno ver su sensatez? Para hacer el contrato social, fijaos la alusión al libro famoso de Rousseau, El contrato social. Para hacer el contrato social verdaderamente equitativo y con el fin de extender aquellos principios esclarecedores que solos pueden mejorar el destino del hombre, debe permitirse a las mujeres encontrar su virtud en el conocimiento, lo que es apenas posible a menos que sean educadas mediante las mismas actividades que los hombres. Pues ellas son ahora formadas como inferiores por la ignorancia y los bajos deseos, a fin de no merecer ser clasificadas con ellos. O bien se encaraman al árbol del conocimiento
por los caminos serpenteantes de la astucia. Como consecuencia de esto y para compensarlo, o bien se encaraman por los caminos del conocimiento, por los caminos serpenteantes, al árbol del conocimiento por los caminos serpenteantes de la astucia, es decir, es una búsqueda del conocimiento, pero no para aceptarlo desde el amor, desde la integridad, sino para compensar para ponerlo a servicio de ese personaje segregado que está en competencia, en combate con las propias personas con las cuales convive. O bien toma esta actitud o solo adquieren suficiente conocimiento para descarriar al hombre. La razón y la experiencia me convencen de que el único método de llevar a las mujeres a cumplir sus deberes peculiares es liberarlas de todo límite, permitiéndoles participar en los derechos inherentes de la humanidad. Hacedlas libres y pronto se volverán sabias y virtuosas, a la vez que los hombres lo serán más, porque entonces los hombres mantendrán una relación de reciprocidad con las mujeres, siendo ellos hombres y siendo ellas mujeres. Pues la mejora debe ser mutua, como ya nos ha dicho en tantas otras ocasiones. O la injusticia a la que una mitad de la especie está obligada a someterse se volverá contra sus opresores. Aquellos que oprimen verdaderamente se oprimen a sí mismos también. Por eso vivimos en estas sociedades donde hay tanta violencia, tanto ataque, tantas guerras. La historia de la humanidad, la historia de Occidente es la historia de las guerras. Es increíble, ¿no?, cómo se manipulan tantos textos. Como vemos, por ejemplo, la historia entre Inglaterra y Francia, que ha sido una sucesión de guerras permanentes en las cuales han muerto decenas de millones de personas. Esa es la historia de Occidente. Esa es la historia de Prusia, de España, de Italia. Guerra, 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 guerra. Codicia de reyes, ambiciosos, egoístas. Esa es la historia de Europa. Entonces, de alguna manera, ¿y eso por qué? Eso es evidentemente porque no nos mueve el amor, nos mueve el deseo de oprimir, la codicia. Necesitamos, por lo tanto, ubicar en un lugar de inferioridad, de servidumbre, a aquellas que nos han traído al mundo. Y este es un mal que nos hacemos a nosotros mismos también. Pues ya habéis visto esas personas que tienen esa fe en la guerra, que mitifican a aquellos que asesinan a sus semejantes en crueles combates. Hay millones de personas que idolatran a Hitler, a Napoleón y a otros criminales de guerra. Admiran su crueldad, admiran de que maten a niños y niñas recién nacidos sin sentimiento alguno. Y creen que eso tiene una razón de ser. Pero ¿qué razón de ser va a tener algo que se repite siglo tras siglo, milenio tras milenio? La mejora debe ser mutua, o la injusticia a la que una mitad de la especie está obligada a someterse se volverá contra sus opresores. La virtud de los hombres será carcomida por el insecto que él mantiene bajo su pie. La virtud de los hombres, porque nadie que verdaderamente sea virtuoso se satisface en la situación de opresión en la que viven sus semejantes. Por eso dice Mary Wollstonecraft que la virtud de los hombres será carcomida por el insecto que él mantiene bajo su pie, porque evidentemente tal virtud no es real, es solo un fingimiento, es solo una apariencia. No veremos mujeres afectuosas hasta que se establezca una mayor igualdad en la sociedad, hasta que los rangos se confundan y las mujeres se liberen, ni veremos esa felicidad doméstica dignificada, la grandeza sencilla que no pueden disfrutar las mentes ignorantes o viciadas, ni comenzará con propiedad la importante tarea de la educación, mientras se prefiera la persona de su mujer a su mente, mientras se prefiera la carne de la mujer a su mente, a su inteligencia, a su talento, a su potencial intelectual. Mientras sea así, no veremos afecto verdadero en la mujer, porque el afecto es validado por la razón. Porque sería tan sabio esperar maíz de la cizaña o higos del cardo como esperar que una mujer insensata e ignorante sea buena madre. Si ser madre, si ser padre es el trabajo, la actividad, la profesión, la dedicación más compleja y más complicada a la que cualquier humano puede acceder, ¿por qué son los más ignorantes? ¿Por qué son los menos instruidos? ¿Por qué son los más problemáticos, los más conflictivos? He visto personas que han muerto
en la droga, por ejemplo, y tenían 3, 5, 7 hijos. En las zonas marginales, tú vete a países así del mal llamado tercer mundo y verás como millones de niños y niñas están en manos de hombres y mujeres que no tienen formación alguna, que viven de manera desequilibrada, y ellos crean esos hogares multitudinarios. La verdadera voluptuosidad debe provenir de la mente, pues ¿qué puede equiparar las sensaciones producidas por el afecto correspondido que descansa en el mutuo respeto? ¿Qué son las frías o febriles caricias del apetito? Sino el pecado abrazando la muerte en comparación con los modestos comportamientos de un corazón puro y una imaginación exaltada. Sí, permítaseme decirle al libertino de la imaginación, cuando desprecia el entendimiento en la mujer, que la mente que ignora, que la mente que él desprecia, da vida al afecto entusiasta del que sólo puede fluir el breve éxtasis, breve como él. Y que sin virtud el apego sexual se extinguiría, como el sebo de una vela en el candelero, originando una repulsión intolerable. Para probarlo, tan solo necesito observar que los hombres que han malgastado gran parte de sus vidas con mujeres con las que han perseguido el placer con entusiasta sed, albergan la opinión más miserable sobre el sexo. Son los hombres mal llamados mujeriegos, son los hombres pervertidos, libertinos, viciosos, los babosos que se pasan las horas libres consumiendo pornografía o acudiendo a los prostíbulos. Son esos hombres los que desprecian más a las mujeres. Solamente hay que escucharlos hablar, cómo hablan, cómo se refieren a... Desprecian más a las mujeres y desprecian más a la relación sexual. Háblale del sexo, como de la relación sexual entre un hombre y una mujer, como algo sagrado, como algo santo, como algo que nos eleva espiritualmente. Háblale así a alguna de estos hombres y verá cómo suelta la carcajada. ¿Por qué? Porque para él solo entiende de guarrerías, de borderíos, utiliza el sexo para compensar sus propios complejos, sus propias limitaciones, sus propios traumas infantiles. Virtud que de verdad purificas el gozo. Si los hombres necios te hubieran ahuyentado de la tierra para dar rienda suelta a todos sus apetitos sin control, alguna criatura sensual con gusto subiría a los cielos para invitarte a regresar y dar vigor al placer. Fijaos como en esta cita, en este pasaje, para que no haya malentendidos, Mary Wollstonecraft habla del valor, de la virtud, de la voluptuosidad, de la inclinación sexual, de la libido. Y como ella dice, si han ensuciado todo eso, pensamientos, mentes pobres, mentes sometidas, mentes limitadas, mentes que no son ilustradas, mentes aborregadas, si han ensuciado esa virtud que se expresa a través de la sexualidad, hombres así, alguna criatura sensual con gusto subiría a los cielos para invitarte virtud que de verdad purificas el gozo, para invitarte a regresar y dar vigor al placer. Esto es lo que acontece también en la mente de esos hombres. Tarde o temprano se sienten asqueados o aburridos por esa permanente actividad sexual que han mecanizado, ya no ven sentimiento en ello. Y voy a leer también un pasaje que Mary Wollstonecraft dedica a la memoria de Rousseau, ¿no? De Jacobo Rousseau. Todos los errores de razonamiento de Rousseau se derivan de la sensibilidad, y las mujeres están muy gustosas de perdonar la sensibilidad a sus encantos. Por lo tanto, están muy predispuestas a ser engañadas por esos errores de Rousseau. Eso es lo que nos da a entender Mary Wollstonecraft. Cuando debería haber razonado, se volvió apasionado. Cuando debería haber razonado es la sensiblería que compensa la falta de fe en el amor. Cuando debería haber razonado, se volvió apasionado.
y la reflexión inflamó su imaginación en vez de iluminar su entendimiento. Incluso sus virtudes le llevaron también aún más desencaminado. Incluso sus virtudes le llevaron también aún más desencaminado, pues nacido con una constitución cálida e imaginación vivaz, la naturaleza le ha llevado al otro sexo con tal entusiasta afición que pronto se volvió lujurioso. Si se hubiera rendido a estos deseos, el fuego se habría extinguido a sí mismo de forma natural. Ríndete a la lujuria y el fuego se extinguirá, nos lo está diciendo Mary Wollstonecraft. No intentes engañar, no intentes disimular tus deseos lujuriosos con aparente romanticismo, sensibilidad. No, es mentira, son deseos lujuriosos. Por lo tanto, reconócelos así, reconócelos como tales. Si se hubiera rendido a estos deseos, el fuego se habría extinguido a sí mismo de forma natural, pero la virtud y un tipo romántico de delicadeza le hicieron practicar la abnegación. Si bien cuando el miedo, la delicadeza o la virtud le contuvieron, corrompió su imaginación y reflexionando sobre las sensaciones a las que la imaginación dio fuerza, las pintó con los colores más brillantes y las hundió profundamente en su alma. Entonces buscó soledad, entonces Rousseau busca la soledad. No dormir con el hombre de la naturaleza o investigar tranquilamente las causas de las cosas a la sombra bajo la que Sir Isaac Newton dio rienda suelta a la contemplación. Lo compara con la soledad de Sir Isaac Newton, el que nos hablaba de las leyes de la gravedad, ¿no? Un dios en esos momentos en la vieja Inglaterra. No buscaba esa soledad Rousseau, según dice Mary Wollstonecraft, sino que meramente gratificó sus sentimientos, y tan cálidamente ha pintado lo que sentía enérgicamente que interesando al corazón e inflando la imaginación de sus lectores, en proporción a la fuerza de su imaginación, ellos imaginan que su entendimiento es convencido, cuando sólo simpatizan con un escritor poético que habilidosamente exhibe los objetos del sentido, más voluptuosamente ensombrecidos o elegantemente cubiertos con un velo. Y así, haciéndonos sentir mientras soñamos que razonamos, se dejan conclusiones erróneas en la mente. Fijaos cómo escanea, cómo supuestamente funciona el discernimiento en la mente de Rousseau. ¿Por qué la vida de Rousseau estuvo dividida entre el éxtasis y la miseria? ¿Puede haber alguna otra respuesta que esta, que la efervescencia de su imaginación produjo ambas, tanto la miseria como el éxtasis? Pero si se hubiera permitido a esta fantasía enfriarse, es posible que hubiera adquirido más fortaleza de mente, podía haber llegado aún más lejos, ser más intuitivo, ser más profundo. Pues si el propósito de la vida es educar la parte intelectual del hombre, todo con respecto a él era correcto. Lo que nos acontece en la vida está para que nos eduquemos, por lo tanto, todo es bienvenido en ese sentido. No significa que un trauma, que un ataque o que una circunstancia dolorosa sean buenos de por sí. Significa que algo podemos aprender, algo positivo podemos extraer de experiencias de ese tipo. Sin embargo, si la muerte no hubiera llevado a un escenario más noble de acción, es probable que hubiera disfrutado más felicidad en la tierra y hubiera sentido las sensaciones tranquilas del hombre natural, en vez de prepararse para otro estadio de la existencia, alimentando las pasiones que agitan a un hombre civilizado. Pero paz a su espíritu, paz al espíritu de Jacobo Rousseau. No lucho con sus cenizas, sino solamente con sus opiniones. Lucho solo con la sensibilidad que le llevó a degradar a la mujer, haciéndola la esclava del amor. Y ella, por lo tanto, tiene que responder a esto, como no puede ser de otra manera, y mucho más si nadie lo hace. Maldito vasallaje, al principio idolatras hasta que el fuego del amor se apaga. Más tarde, esclavas de aquellos que nos cortejaban. Esta es una cita de un poema de John Dryden.
El amante tiene licencia poética para exaltar a su amada. Aquí defiende esa relación sentimental, esa relación llena de contenido romántico, afectuoso, poético, imaginativo, como lo quieras llamar, que se da entre una mujer y un hombre, porque eso es algo privado, que tiene sentido para cada pareja. Por lo tanto, pero ella nos habla en general. Esto es lo que nos dice: el amante, es cierto, tiene licencia poética para exaltar a su amada, su razón es la víctima de su pasión, y no pronuncia una falsedad cuando toma prestado el lenguaje de la adoración. Esto lo dice ella porque critica esa adoración, esa adulación hacia la mujer que hacen los pedagogos en sus libros, que está fuera de lugar llamar hermosas criaturas y toda esa sensiblería en un texto de pedagogía, en un texto de moral, en un texto de ética y costumbres, de lo que fuera. Su imaginación, la imaginación de este amante, puede elevar el ídolo de su corazón sin censura sobre la humanidad, y cosa feliz sería para las mujeres si sólo las adulasen los hombres que las aman. Si sólo las adulasen los hombres que las aman, sería fantástico para todas las mujeres. Me refiero a que aman a los individuos, no al sexo. Pero ¿debería un predicador serio intercalar sus discursos con semejantes tonterías? Eso lo dice porque algún predicador llama seres angelicales a las mujeres, esa adulación que hacen aquellos que quieren que las mujeres se acomoden al rol de debilidad, de opresión, de dependencia que este orden que critica Mary Wollstonecraft ha instaurado para ellas. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues igual que las conquistas, igual que el imperio que conquista a los pequeños pueblos intenta darles pequeñas concesiones para ganarse sus simpatías, pues de esta manera al sexo oprimido necesitamos adularlo, necesitamos llamarles seres angelicales, bondadosos, ese corazón mágico, esa gran maternidad infinita, que bla bla bla. Y muchas veces los que dicen esto son los que más dicen esto son los hombres que más desprecio sienten por las mujeres, que no es más que una manera de despreciarse a sí mismos. Como se desprecian a sí mismos, pues imaginan una realidad sobrehumana en aquellas que son humanas. Y como dice Mary Wollstonecraft, ¿por qué llamarlas ángeles? Es que no les basta con ser humanas, son seres humanos las mujeres, no son ni más ni menos angelicales que los del sexo contrario. Es una manera de despreciarlas también. La mujer en particular, cuya virtud se construye sobre prejuicios mutables, raramente alcanza la grandeza de mente, de tal modo que, convirtiéndose en esclava de sus propios sentimientos, se subyuga fácilmente a aquellos de los otros. Al no cultivar la mente, al no cultivar el propio potencial, pues evidentemente como compensación necesita sobrevalorar los de aquellos del sexo opuesto. Así, degradada su razón, su empañada razón se emplea antes en abrillantar que en romper sus cadenas. Una vez que ha sido sometida, su razón, de manera invertida, como ya he dicho en otras ocasiones, se emplea en darle brillo a las cadenas, en limpiar la prisión en la que ha sido segregada, mucho más que en liberarse de esas cadenas y de esa prisión. Cuando los hombres se encuentran, conversan acerca de negocios, de política o de literatura. Sin embargo, Jonathan Swift, el famoso escritor, autor de Gulliver, comenta que con cuánta naturalidad las mujeres tocan con sus manos las cintas y los volantes de la otra. Eso se pregunta Jonathan Swift y le responde Mary Wollstonecraft que es muy natural, ya que no tienen ningún asunto que les interese. No les gusta la literatura y encuentran la política árida porque no han adquirido un amor por la humanidad, desviando sus pensamientos hacia los grandes objetivos que exaltan la especie y promueven la felicidad general. Por eso se toquetean porque no se sienten un verdadero aprecio por sí mismas
Entonces se enfocan en vanidades pequeñas. No está nada mal esto, lo malo es que no hagan otra cosa. Lo más natural y lo más cierto es que las mujeres, tras ser enseñadas a obedecer de modo ciego, tratarán de eludir astutamente la autoridad. Lo más natural y lo más cierto es que las mujeres, al ser enseñadas a obedecer, buscarán la forma astuta de eludir esa autoridad, con lo cual este orden es un orden autodestructivo de por sí. Bueno, y una frase final para concluir con este libro. ¿Cómo pueden ser las mujeres justas o generosas cuando son las esclavas de la injusticia? Bueno, pues con esto doy por término a esta reflexión sobre vindicación de los derechos de la mujer. Gracias y hasta una nueva oportunidad.